Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con las tapitas de las latas. Yo estoy segurísima que todos ustedes lo juntan. Miren, como yo utilizo una abrelata de los viejos, cuando retiro la tapa me quedan de esta manera, así que con la pinza lo voy a poner bien planito, ¿sí? Voy a llevar esos bordecitos que me quedan hacia abajo, los voy a llevar para que queden bien derechitos, ¿sí? Los que tengan un abrelata más moderno, esto le va a quedar perfecto, ¿sí? Porque esos abrelatas lo que hacen es que el corte quede espectacular, así que no van a necesitar hacer este paso. Yo tengo una abrelata de los viejitos, así que bueno, no hay problema, lo arreglamos. Yo voy a utilizar en este caso las tapitas más chiquitas. Estas tienen un diámetro de 7 centímetros. Lo que vamos a hacer es pintarlas. Yo aquí estoy utilizando pintura latiza, pero puede ser pintura acrílica, recuerden. Lo ideal es pasarlo con esponjita, ¿sí? De un lado y del otro. En este caso arrancamos con un color clarito para después elegir qué es lo que vamos a realizar. Bueno, ya lo tengo seco y voy a utilizar molduras. Estas molduras, por ejemplo, aquí corté para que pudieran entrar. Estas entran perfecto. Ustedes van a elegir la moldura que tengan en casa. Y para los que me digan, Clara, no tengo moldura, vamos a hacer uno, pero con decoupage. Lo pueden pintar a mano, lo pueden trabajar con sellos bajo relieve, con lo que ustedes quieran hacer. Yo aquí lo que voy a hacer es pegar con cola. Ustedes pueden utilizar silicona líquida, silicona caliente, peguen con lo que tengan en casa, con lo que tengan a mano. Estas molduras están trabajadas con porcelana flex, ¿sí? Por eso se pueden doblar y lo puedo adaptar como yo quiera. Por ejemplo, en este caso arriba lo doblé y traté de seguir la forma del circulito. Una vez que lo pego bien, aquí se me despegó, miren, coloco el pegamento, lo voy a girar y voy a colocar algo arriba para que no se mueva. Y aquí, para la que no tenga directamente una servilleta, si no tenemos servilleta, recuerden que ya les enseñé cómo poder hacer cualquier dibujo y calcarlo y pintarlo, que también quedan lindos. Vamos a hacer con esta servilleta que ya está usada, vamos a ir recortando las imágenes que yo quiera hacer una composición. Así que elegí una rosa y estas dos mariposas que me gustaron, pero ustedes elijan el diseño que quieran. Miren qué bonito. Bueno, vamos a hacer el típico decoupage. Un poco de cola, una vez que decido dónde voy a colocar. Cola diluida con agua. No lo hagan tan líquido, por favor. Pongo la rosa donde quiero. Las maripositas encima. Y una vez que lo tengo listo, coloco una bolsita de nylon, lo que tengan. Miren, y lo pasamos con el dedo así encima y listo. Ya está este trabajo simple. Esto ustedes lo saben hacer. Mientras tanto que se seca esto ya se secó, le voy a dar una mano del color que elegí de base, ¿sí? Para que quede todo bien parejito. Mientras dejo secar esta pieza, continúo nuevamente con la otra. Voy a tomar un color marrón, un poco aguadito, y con el pincel vamos a ir dándole un poquito de color a estos bordes para que no me quede la pintura o la imagen tan plana. Ustedes van a ir ensuciando alrededor de las piezas, miren, se van fijando. Sí, miren, aquí por ejemplo, a medida que le fui agregando este color más oscuro, se me fue notando el borde de la servilleta, así que lo que voy a hacer es nuevamente tomar mi pintura de base y voy a ir arreglando todas esas uniones para que no se me note el papel, ¿sí? Recuerden, eso siempre lo tenemos que hacer. Nuevamente ya se secó. Este color lo voy a pintar en un color turquesa, ¿sí? Voy a darle todo un color turquesa a la pieza por completo. Recuerden, hay un montón de técnicas para trabajar, ¿sí? Este estilo de trabajos, así que ustedes elijan el que más les gusta. Aquí vamos a hacer un trabajo bien simple. Elijo un color de fondo y luego voy a elegir un color más claro para resaltar todo lo que es los relieves. Un trabajo rápido, ¿sí?
Una vez que le doy bien la mano, me ayudo con esponjas si necesito. En los recovequitos esos que faltan pintar, luego le colocan un pincel más finito. ¿Sí? Le damos una mano y si es necesario le dan 2 manitos a este trabajo. Muy bien. Bien el colorcito, lo dejamos secar. Y ahora, como les dije, con la esponjita, puede ser con el dedo y un color más claro, vamos a ir colocando en los bordes y en el relieve de mis piezas para que estas vayan resaltando. La idea es que no se note tanto que es la tapa de una lata, ¿sí? Por eso utilicé estos relieves, pero también queda muy bonito con el decoupage. Aquí también en el relieve le voy a dar un poquito de plateado y también encontré un color peltre, así que le vamos a dar unos toquecitos también porque lo veo muy clarito. Ustedes van a ir jugando, recuerden, esos son los colores que ustedes quieran, van a ir resaltando con colores más claros o al revés. Pinto una base y con color oscuro resalto. Ustedes van a ir viendo qué técnicas quieren utilizar. ¿Sí? Uno siempre acá, la idea es tirarle una idea a ustedes y que ustedes comiencen a crear. Nuevamente aquí el color peltre lo voy a colocar así para que se note un poquito, aprovechando estos surquitos que tiene la lata, ¿sí? Que se vea lindo por delante y por detrás. Y aquí vamos a utilizar el color cobre para resaltar los bordes y alguna zona de la imagen de la servilleta o lámina que utilicemos para nuestro decoupage. ¿Ok? Una vez que tengo listo estas 2 piezas, lo que voy a necesitar es una lata o algo que tenga una circunferencia, en este caso 1 centímetro más o menos más grande que mi círculo. También vamos a utilizar alambre, puede ser alambre recocido o alambre galvanizado, recuerden, número 16 o número 17. Cualquiera sea, voy a hacer un corte de 70 centímetros aproximadamente y miren, doblo unos 2 centímetros aproximadamente, envuelvo la lata y armo este aro, miren, de esta manera. Una vez que tengo listo, vamos a cerrar este aro con una costura como siempre, con mi alambre número 21 o 22. En este caso es galvanizado. Recuerden, si usamos alambre número 16 o 17 en alambre negro recocido, vamos a hacer la costura también con el mismo material para que quede armónico, ¿sí? Así que ahora lo que hacemos es rápidamente la costura. Ustedes ya saben hacer, y si sos nuevo en el canal, les recomiendo visitar todo el canal y ahí van a encontrar diferentes videos en donde mostramos con más lentitud todo lo que es costura, ¿ok? Bueno, una vez que termino, acomodo bien el aro, miren, y aquí en el centro va a ir lo que decoramos anteriormente. Perfecto, el círculo está muy bien. Voy a necesitar ahora en alambre 21 o 22 5 piezas de más o menos 6 centímetros. Voy a hacer una pincita y vamos a unirlo aquí. Lo ideal acá es hacer esto. Hago presión en el ganchito, como vieron, y lo que tengo que girar en realidad es el alambre. Pero como tengo los dedos lastimados, voy a hacer a la inversa. ¿Sí? Lo que voy a girar, como esto es blando, es más maleable, digamos, lo que estoy girando es, miren, el cablecito con la pinza, me ayudo y voy haciendo 4 vueltas. Estoy haciendo al revés, ¿sí? Pero es porque, les digo, tengo la yema de los dedos lastimada. ¿Ven? Y ahí ya hice la unión. Vuelvo a repetir el ganchito, aprieto. Lo ideal es apretar aquí, ajustar y girar la mano que tiene el alambre, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Hago unas vueltitas y me termino de ayudar con la pinza porque, como les digo, tengo la yema de los dedos lastimadas. Esto mismo vamos a repetir con las 5 piezas. Vamos a tratar de dividir en el círculo y colocarlo
por así decirlo, como en porciones de pizza. Bueno, vamos a hacer 5 divisiones. ¿Ven cómo me ayudo de la pincita? Bueno, para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando vean los videos de alambrismo, los primeros videos que tengo, como explico las costuras o otros videos, van a ver que lo hacemos correctamente. Así que vamos a dejar los videos relacionados para que ustedes puedan ir a ver. Aquí ya coloqué las 5 piezas de esta manera y va a ir así. ¿Ven? Perfecto. Ahora sí voy a utilizar alambre 16 o 17, de acuerdo a lo que ustedes utilicen. Voy a cortar 4 piezas de 13 centímetros. Aquí lo que estoy haciendo es ponerlos bien derechitos para poder comenzar a trabajar. Me ayudo con la pinza. Perfecto, y voy a hacer un rulo. Miren, recuerden, giro la pinza. Y del otro extremo voy a hacer como si fuese una S, también un rulo, pero miren, una punta hacia un lado y otra punta hacia el otro. Esta pieza va a ir aquí, de esta manera, como para que lo entiendan. Y lo mismo voy a hacer con las piezas restantes, ¿sí? Todas tienen que tener la misma medida. La misma formita, ¿sí? ¿Ven? Vamos a tratar de que todas las piezas sean iguales. Ahora les voy a mostrar dónde vamos a posicionar estas dos. Va a ir así, de esta manera. Ahora hago las dos restantes. Es un trabajo sencillito de hacer, como les dije, vamos a ir de a poquito, complicando un poquito todo lo que tenga que ver con el alambre. Mientras tanto, van aprendiendo, practicando a hacer formas simples. Esta es una forma simple que van a utilizar siempre en las decoraciones. Miren, lo puedo colocar así. Así lo voy a colocar. Aquí estoy acomodando un poquitito más porque necesito que toque donde voy a hacer mi costura. Miren, así. Y ahí tiene que tocar la base para poder armar las costuras aquí, en estos puntitos. Es donde voy a coser las piezas. Y esto puede ir así o así. Ustedes van a ir viendo como más les guste. Yo voy a acomodarlos aquí. Vamos a comenzar con la costura. Tomo el alambre, hago el gancho y comenzamos a girar hasta armar la costura. Esto ya lo venimos haciendo seguido, así que no me voy a detener. Una vez que lo tengo listo, miren, va a ir así. Ahora vamos a unir esta pieza al círculo central, digamos. Vamos a unir aquí. Siempre me ayudo con el ganchito del principio. Ajusto y giro. Muy bien, ya hicimos la otra costura, me queda una más. Recuerden que cada costura que tengan todos la misma medida en el alambre, ¿sí? Aquí, por ejemplo, que voy a hacer estas dos que son iguales, tienen que tener el mismo largo de alambre para que al girar tener las mismas vueltas, ¿ok? El alambre no solamente sujeta, sino que también es parte de la decoración del alambrismo, ¿sí? Es lo que hace que el alambre se vea bonito. Aquí utilicé la mitad, unos 2-3 centímetros, para poder pasar por este agujerito más rápidamente. Miren, aquí vamos a realizar lo mismo. Voy a cortar por la mitad el alambre que tenía para poder sujetar este rulito que está acá. Nuevamente me ayudo. Recuerden siempre ayudarse de la pinza, de los materiales no, de las herramientas que corresponden para no dañarnos las manos, ¿sí? Sobre todo si vamos a hacer varios. Otro rulito aquí, sujeto y comienzo a girar. Perfecto, ya hicimos las uniones aquí. Ahora me queda aquí en el centro. Esto forma como si fuese un corazón aquí abajo, así que
va de esta manera. Vuelvo a hacer el rulito, atajo y comenzamos a girar nuestro alambre para la unión o costura de mis piezas. Miren, de esta manera queda. Ahora vamos a colocar el diseño central, el que ustedes hayan hecho, con la técnica que hayan elegido hacer. Yo voy a colocar esta pieza y miren lo que voy a hacer. Voy a marcar con un puntito chiquitito donde voy a perforar, ¿sí? Vieron que los dividí bien. Marco y con algo punzante van a ser los agujeritos. Puede ser un clavo, un punzón, lo que tengan. Hacen la perforación. ¿Ok? Listo, ya lo tengo listo. Ahora va a ir esto aquí. Levanto los alambres. Esto ya lo hemos hecho en el perchero, ¿sí? ¿Se acuerdan el perchero que hicimos con CD? Bueno, voy a doblar de esta manera. Hago como un quiebre. Doblo bien y voy a pasar por los agujeritos. Miren qué sencillo. Paso por aquí. Acomodo bien. Del lado de atrás levanto los alambres para que sujete bien. Miren. Del otro lado, en vez de cortar, lo que hago es hacer un rulito. Entonces del lado de atrás me queda bonito y cumple con la función de sujetar mi pieza central. ¿Ven? Y no me voy a pinchar, ¿sí? Con este trabajo. Miren qué bonito que queda. Así de simple hacemos este hermoso tutor para nuestras plantas. Miren, aquí tenemos 3 piezas diferentes. Miren qué bonitas que quedan. Como les dije, miren qué lindo este color. Recuerden pintar el alambre, sobre todo si va a ir al exterior, ¿sí? Entonces lo barnizamos todo. Si es el alambre que se oxida, este que ven aquí, lo pueden dejar tranquilamente. Solamente el centro lo barnizamos perfecto y miren qué lindo trabajo. Ideales para nuestras plantas, para hacer algo diferente. Miren qué estilo, queda muy bonito. Miren qué lindo este con los relieves y este como más antiguo, más oxidadito. Miren qué lindo. Me encanta este trabajo, me encantó hacerlo. Recuerden, si son nuevos y visitan por primera vez mi canal, los invito a recorrer todo por completo y si les gusta, suscribirse y activar la campanita. ¿Para qué? Para que les avise cada vez que vamos a realizar un trabajo tan lindo como este. ¿Qué les parece? Espero que les guste y obviamente si les gusta, les pido que me dejen un pulgarcito para arriba. Miren qué belleza de trabajo. Me encantó hacerlo. Gracias a todos por estar del otro lado, esperando cada propuesta que les traigo. Les quiero mandar un beso enorme y recuerden que los estoy esperando el próximo viernes para realizar seguramente un nuevo proyecto junto a ustedes.